Pues buenas tardes a todos y a todas. Daros la bienvenida a la nueva presentación del libro de Pepe Orihuela y, bueno, presentar el título más que nada, en primer lugar, Los papeles del lector. También quisiera disculpar la no presencia del alcalde, que se encuentra en una reunión, y del concejal de Cultura, que por motivos laborales pues no puede asistir. Así que realizaré yo la presentación de Pepe Orihuela y su libro, que ya lo he dicho, Los papeles del lector. También agradecer a Pepe su asistencia y que presente aquí su libro, una vez más, que cuente con Nerva y que, bueno, que todos compartamos con él este ratito y este placer de su explicación. Todos ustedes saben la gran trayectoria de Pepe, no es nueva, pero bueno, siempre es bueno recordarla y que a todos se nos refresque la memoria. Pepe nació en San Roque, Cádiz. Es licenciado y doctor en Filosofía por las universidades de Sevilla y Huelva, respectivamente, y licenciado en Antropología Social y Cultural por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Fue director del Instituto de Vázquez Díaz, de aquí de Nerva, y actualmente es inspector en la provincia de Huelva. Asimismo, imparte clases como profesor tutor en la UNED de las siguientes asignaturas: Historia de las ideas políticas, Historia de la filosofía moderna y contemporánea, Estructura social y contemporánea, Estructura social de España, Sociología y Estructura social y cine, Sociedad y renovación artística. En la actualidad realiza una segunda tesis doctoral, la de Antropología, bajo el título Atlantis, entre el mito y la realidad histórica. También cultiva el ensayo. En el año 2004 obtuvo el Premio Andaluz de Ensayo Filosófico Oliva Sabuco, otorgado por la Asociación Andaluza de Filosofía por su microensayo El animal inmortal. Su producción ensayística incluye la publicación en la editorial Círculo Rojo del ensayo de filosofía crítica titulado El humanismo tecnológico, una propuesta para reactivar el proyecto emancipatorio más allá de la posmodernidad, así como la publicación en la editorial Seller del ensayo de antropología política titulado Marco Antonio en Actium, ambas obras aparecidas en el año 2013. Por lo que concierne a su actividad estrictamente literaria, a su primera novela hay que recordar el proyecto Salvación. Le han seguido otras, como Tierra de Atlantis 1, Donde nace el sol, la primera parte de su trilogía sobre la Atlántida. En este año, 2014, ha aparecido el libro de relatos cortos titulado Los papeles del lector, que hoy tenemos el placer de tenerlo aquí, y ya están en imprenta la segunda parte de su trilogía sobre la Atlántida titulada La reina del mar, mediodía en Atlantis, que tendremos el placer en el mes de abril también de tenerla con su presentación. Y en la actualidad está escribiendo 3 nuevas novelas: El guardián, Plesiosaurio y La araña, así como una obra de teatro titulada Rebelión en el cielo. La verdad que una obra extensa y no por ello no poco interesante. Y ya pues os paso con Pepe y que todos disfrutemos este ratito con él. Gracias, Lola, por tus amables palabras y por estar aquí acompañándome en esta presentación. Buenas tardes y gracias también a todos vosotros por arroparme en este acto. Presento otra de las obras que he escrito últimamente. Yo siempre digo que yo he sido un escritor muy precoz de primeras páginas y muy tardío de últimas páginas. Es decir, yo siempre empecé a escribir desde muy joven, pero siempre escribía 4 o 5 páginas y lo dejaba, y 4 o 5 páginas y lo dejaba. Y en un buen día, hace no mucho tiempo, pues decidí por fin terminar una primera novela, como ya os acordáis los que estáis aquí, que es el Proyecto Salvación, y a partir de entonces pues parece que le he cogido gusto a la cuestión y han empezado a salir las novelas una detrás de otra. Probablemente, cuando yo me intento explicar por qué eso ha ocurrido así, aparte de por circunstancias de tipo personal, tiene mucho que ver porque muchas veces el escritor novato lo primero que intenta es escribir del primer golpe su guerra y paz, ¿no? Bueno, y como lo primero que escribe no te parece nunca lo perfecto, dice, bueno, pues esto no vale, voy a intentarlo otra vez, voy a empezar otra vez, ¿no? Cuando evidentemente la escritura es algo que se aprende escribiendo. Yo por lo menos tengo esa experiencia.
Es decir, nadie es, en principio, por tanto, escritor. A mí eso siempre, escritor, bueno, escritor hasta cierto punto. Escritor somos todos los que escribimos. Lo que pasa es que conforme vas escribiendo cosas, te vas dando cuenta de que escribir no es, evidentemente, como decía un escritor afamado, que no recuerdo el nombre ahora, poner una palabra detrás de otra, sino que significa algo más. Significa intentar dar algún sentido a lo que estás escribiendo. Esto no es una novela, esto, como ya bien ha dicho Lola, es un conjunto de relatos cortos, ¿verdad? Además, con un título que los papeles de el lector, hasta casi suena mal, ¿verdad? Cuando escribe. Ahora explicaré por qué se titula así y por qué no se titula Calle Larga, que es el nombre que en teoría debería de haber tenido este volumen. Y cuando ya, si leéis los relatos, ya os daréis cuenta por qué Calle Larga es el nombre más apropiado. Bueno, se llama Los papeles de El lector porque el lector es el primer relato corto, vamos, el primer relato, ni corto ni largo, que yo termino en mi vida. Era en una época en donde yo estaba en una crisis personal bastante importante y es un relato descarnado, ¿no? El lector es un relato a veces brutal, ¿no? Y en él quería expresar una serie de cosas y yo creo que casi como una especie de epifanía me llega un relato donde termino las 8 páginas que tiene, no tiene más de 8 páginas, pero bueno, la terminé, ¿no? Digo, bueno, ya he conseguido por fin y le tengo un especial cariño a ese relato, tan especial que yo me dije que todo lo que yo escribiera a partir de ese momento no serían más que los papeles del lector, es decir, ese hombre en la historia se dedica en un momento dado, deja de leer y se dedica a escribir, todo lo que yo escribiera, pues esa sería mi comedia humana, ¿no? Si nos acordamos de Balzac. Voy a leeros cosas muy pequeñas y muy cortas, o sea, no asustar. Voy a leeros 2 microrelatos con los que empieza el libro, ¿no? El primero se titula El gran relato y dice así: en ninguna parte, y antes de comenzar el tiempo, se produjo una gran explosión a consecuencia de una fluctuación de la nada, y todo comenzó a hacerse realidad. La semilla de la vida, cabalgando sobre rayos cósmicos, fue impregnando cada rincón del universo. Uno de esos rayos topó con una pequeña bola desgajada del dios Sol. Seres en el agua, plantas que ocupan la tierra, animales que comparten los 2 mundos, y más tarde reptiles que generan dinosaurios y mamíferos. Luego hombres que caminan sobre la capa externa del planeta, navegan por sus aguas y vuelan hasta el gran satélite. Son 100 palabras donde lo que he intentado en este microrelato es resumir la historia de la realidad, ¿verdad? 13.000 millones de años, pues en 100 palabras, más o menos. Y después os leo este otro microrelato que es una vida donde de lo macro pasamos a lo micro, a lo más simple en ese aspecto. Luz al final de un túnel. Respiras entre lágrimas y penetras en la infancia como un soplo. Recorres las praderas de la fantasía ignorando la existencia de la muerte. Y creces. Tu cuerpo y tu alma cambian. Amas, buscas, luchas y logras. Te conviertes en un dios y das vida. Te perpetúas y te haces sabio. Y comprendes que no puedes escapar de tu inevitable final. Y ayudas y gozas y trituras cada instante con mayor ardor conforme se acerca el ocaso. Y un día te postras junto al río, viendo como el agua de la vida continúa su curso. Bien, para mí el relato corto es el taller del escritor. Es decir, cuando un escritor, yo creo que quiere escribir una novela, pues yo creo que una de las formas que tiene de experimentar y de hacer, acércate un poquito más el micro, ¿no? ¿Ahora? Sí. Cuando tú comienzas una novela es una aventura enorme, como ya sabéis algunos de vosotros. Es una aventura tan grande que como te equivoques, desde luego, después, como llega a la página número 200 y te das cuenta que no funciona, dices, vaya, pues he empezado un camino sin retorno, ¿no? El relato corto tiene la ventaja de que puedes experimentar, a mi juicio tiene la ventaja de que puedes experimentar algo y si te equivocas, pues mira,
has invertido un tiempo, una semana, 2 semanas, 3 semanas, que no es el año, los 2 años, o incluso 3 años, que puede ser, que significa el trabajo en una novela. Ese a mi juicio, el valor, aparte del valor intrínseco que tiene un relato corto, que es una historia que se alimenta en sí misma, yo creo que a un escritor, a todas las personas que nos gusta escribir o que tenemos aspiración de escribir, nos es muy útil el relato corto en ese aspecto. Es un taller, es el taller del escritor. Y yo, si esta charla pues la escucha alguna persona joven, por ejemplo, que quiera empezar a escribir, o cualquiera de nosotros, que también somos muy jóvenes, y también nos dé por escribir en un momento dado, ¿verdad?, pues yo creo que el mejor consejo que en mi pequeña experiencia yo podría dar es que empezara con relatos cortos. Y después ya veremos cómo funcionaría la cosa. Voy hablando de cada uno de los relatos que hay en el libro. No voy a contar lo que dice el relato, pero voy a hacer referencia al tema que ocupa el relato. Este libro es un libro, una serie de relatos que ha publicado el Ayuntamiento de San Roque, como sabéis, el pueblo donde yo nací, y giran en torno a experiencias que yo he tenido en aquella zona o a momentos de mi vida que después he referido a la existencia de San Roque, ¿no? El primer relato, cronológicamente, en ese aspecto es el cuaderno. Cuando, creo recordar que tenía yo 11 o 12 años, mi padre era trabajador de Gibraltar y cuando cerró Franco la frontera, pues tuvo que ensayar diversas posibilidades para salir a flote económicamente. Y una de ellas fue una aventura que fue meterse en un bar, a regentar un bar, allí en San Roque. Eso me obligó a, como yo tenía que estar en el bar, pues tenía un tiempo libre, pero ese tiempo libre no coincidía con el tiempo libre que tenían otras personas, los amigos y las amigas. Y entonces la única solución que me quedaba era meterme en la biblioteca del pueblo. En la biblioteca del pueblo, recuerdo, no es ni mucho menos ni la biblioteca que hay hoy día aquí en Nerva, ni la que hoy día también hay en San Roque, ¿no? Es decir, las bibliotecas públicas han mejorado muchísimo, pero recuerdo que había una parte para gente más joven y una parte para personas adultas. Y la mujer que regentaba aquello, como me veía un chiquillo muy formal, que tenía un aspecto así de niño muy bueno, me decía, tú puedes entrar un poquito en la parte de los adultos, ¿no? Pero me decía, pero nada más que puede leer esto. Claro, cuando yo entré en la parte de los adultos, pues ancha Castilla, ¿verdad? Me metía a leer lo que podía, literalmente. Y entonces conocí a grandes autores, tuve la suerte de que allí hubiera grandes autores. Entre ellos, un autor que a mí siempre me ha sorprendido por su precocidad es Honorato de Balzac, ¿verdad? Honorato de Balzac, con 24 años, escribió un libro realmente impresionante, que es La piel de Zapa. Y a mí lo que me sorprendió es la edad a la que lo escribió, ¿no? Porque parece mentira cómo una persona con esa edad puede tener un conocimiento tan profundo de lo que significa la sociedad y lo que significan las relaciones personales. El cuaderno es un homenaje, es el pequeño homenaje que yo rindo al gran Honorato de Balzac, ¿verdad? Balzac habla de la piel de un asno de Afganistán que se llama el onagro, ¿verdad? Y conforme el individuo va cumpliendo sus deseos, la piel del onagro se va acortando. Porque la piel del onagro es la vida. Y en la vida, conforme vas cumpliendo tus deseos, quiere decir que te queda ya menos tiempo. Cada objetivo que cumples te acerca también, es un éxito, pero ese éxito te acerca también al final. El cuaderno es la historia de un hombre que encuentra un libro donde va escribiendo cosas que desea. Y las cosas que desea se van cumpliendo. Ese sería el sentido del primer relato. El lector del que ya hablaba antes, que fue el primero que terminé, hace mucho tiempo ya, hace por lo menos, el lector tiene por lo menos ya 15 años de antigüedad. Y
El lector el relato es la historia de una persona que intenta conocerse a sí mismo. Es decir, una persona que intenta bucear en el fondo de sí mismo y se aparta de todo para intentar encontrar qué es lo que hay en el fondo de alguien. No voy a decir lo que encuentra, o si encuentra algo, ¿no? Pero sí me gusta destacar en este relato, que es una característica que yo he observado después, que es que me pasa en todas las cosas que escribo, que es que mis relatos nunca terminan cerrados. Siempre son relatos que terminan abiertos. Mis historias siempre terminan abiertas. No les doy un final, ¿no? Quizás porque creo que en la vida, mientras estamos vivos, no existe el final y, por tanto, existe la posibilidad. ¿Sí? La posibilidad, la esperanza, si se quiere llamar así, eso puede ser muy pretencioso, ¿no? Pero de alguna manera me parece muy absurdo que cerremos y pongamos fin definitivo, mientras estamos aquí vivos, porque mientras estamos vivos, al fin y al cabo, esto no ha terminado y, por tanto, esa historia puede seguir evolucionando. Voy a leer otro microrrelato, que es Infancia. Es un conjunto de 3 microrrelatos: Infancia, Adolescencia y Madurez. Voy a leeros Infancia. Infancia dice así: anoche soñé que volvía a ser niño. Caminé con pasos indecisos entre viejos juguetes. Recorrí saltando las baldosas del añorado solar. Volví a perseguir a las esquivas aves que levantaban el vuelo ante mis gorjeos y perseguí también de nuevo hormigas al atardecer. Una vez más golpeé el balón con furia irreprimible y descendí por las escaleras como un rayo, impaciente por salvar en un instante distancias que unían puntos harto familiares. Besé una y mil veces las mejillas de los que entonces pensaba que nunca faltarían. Me reuní con los amigos olvidados y juntos volvimos a rasgar los opacos velos de la existencia a lomos de ese irrefrenable corcel llamado curiosidad. Y poco antes de despertar volví a contemplar su cara como cuando sentía que la amaría para siempre. Esto es infancia. Después de infancia viene adolescencia, después de adolescencia viene madurez. En la última frase de infancia, yo creo que conecta bastante con el tema de otro de los relatos que está en el libro, que es Noche de Copas. Noche de Copas es la historia de un señor que un día se va a tomar unas copas y parece que encuentra a alguien, o él cree que ha encontrado a alguien, aunque no queda muy claro al final si realmente ha estado solo toda la noche o ha estado con alguien. Noche de Copas es una reflexión sobre el mito del amor. Es decir, entre los seres humanos, desde mi punto de vista, se producen relaciones. Es decir, los seres humanos nos relacionamos entre nosotros. Nuestra cultura, por una serie de circunstancias que sería muy largo de analizar, ha terminado poniéndole un nombre común a todas las posibles relaciones humanas que se dan entre las personas. Y ese nombre común es, en el caso de las relaciones afectivo-sexuales, el amor, ¿no? El nombre de amor. Bueno, pues Noche de Copas, si queréis, es un análisis de ese tipo de relaciones desde un punto de vista, no voy a decir que escéptico, sino simplemente deconstructivo. Está de moda eso por la posmodernidad, ¿verdad? Pues es un intento de deconstruir el mito, ¿no? Usted, lo que existe son relaciones concretas de seres humanos concretos. No me compare usted a mí ciertas cosas, porque es que no tienen comparación posible. Y en el fondo tiene mucho que ver, ahora que estoy rememorando el relato, tiene mucho que ver con esa filosofía última que Unamuno hablaba en Niebla, ¿no? Las personas estamos caminando rodeados de brumas y de vez en cuando alguien entra en la niebla y sale o se queda, pero bueno, nuestra vida es una soledad rodeados de niebla donde entran y salen otros seres, ¿no? En este caso, el caso de Noche de Copas, desde un punto de vista afectivo. Voy a entrar en otro relato. El ídolo. El ídolo es la historia de un niño
el ídolo podía estar ambientado perfectamente, tanto en San Roque como aquí en la cuenca minera, ¿no? Porque es una historia del cobre, es una historia en torno al cobre. En el ídolo lo que se hace es un canto precisamente a las relaciones humanas por encima de los mitos. Vamos a hablar un poquito bueno, vamos a hablar un poquito, es que nunca se puede dejar de hablar de política, ¿no? Es decir, porque el hombre es un animal político. Ahora está muy de moda en ciertos sectores o grupos, ha estado siempre, ¿verdad?, decir que no se es nacionalista, ¿no?, que se está en contra del nacionalismo. A mí me parece muy bien, yo no soy nacionalista. Lo que sí molesta a veces, o por lo menos a mí a veces, me insulta la poca inteligencia que tengo, es que muchos de los que dicen que están de acuerdo con el nacionalismo, después resulta que son nacionalistas. Es decir, hay muchas críticas, por ejemplo, por poner un ejemplo, al nacionalismo catalán, que ahora está de moda criticarlo ferozmente, y sin embargo, quienes lo hacen dan 2000 argumentos para no ser nacionalista catalán, todos perfectamente coherentes, y sin embargo que resulta que son nacionalistas españoles, por ejemplo. Los que me conocéis sabéis perfectamente que yo no soy nacionalista. Vamos, ni catalán, ni vasco, ni español, ni ucraniano, ni ruso, ni estadounidense, ¿no? Es decir, pienso que el nacionalismo es uno de las más terribles lacras que la humanidad padece. Cuando alguien llega a pensar seriamente que unas personas, por ser de un sitio, son mejores o distintas o tienen unos derechos más que otros por ser de otro sitio, es porque han perdido absolutamente la capacidad de pensar por su cuenta. Al menos así lo pienso. Yo no creo que haya, lo he dicho muchas veces, no creo que haya más patria para la humanidad que los Estados Unidos de la humanidad, es decir, que Cosmópolis. Lo sigo pensando, y cada vez que pasa, una de las cosas que pasa, como esta de Ucrania, que nos pone siempre al borde de un conflicto, me reafirmo más en que el nacionalismo es una de las mayores desgracias que nos ha ocurrido a los seres humanos. Yo sé que estas cosas, a algunos que las escuchen les podrá molestar, pero bueno, es lo que yo pienso. Bueno, el ídolo es la historia de cómo dos personas absolutamente condenadas a no poder entenderse por ser de pueblos distintos, por haber salido de una guerra entre esos pueblos y además por una serie de circunstancias que ya veréis en el relato, es la historia de cómo es posible que entre dos seres humanos se establezca una relación profunda de amistad, porque los seres humanos tienen muchas más cosas que los unen que las que los separan. Por tanto, es un relato antinacionalista y es un relato clarísimo a favor de la unidad de todos los seres humanos. Solamente precisar una cosa. Una cosa es, cuando digo antinacionalista quiero decir nacionalismo excluyente, evidentemente. Me parece totalmente lógico que cada región, cada zona, cada nación quiera tener su independencia, su autonomía o lo que le dé la gana, ¿de acuerdo? Pero, desde luego, lo que no puede ser es que se formen estructuras que sean excluyentes con respecto a otras personas. Eso es lo que no es de recibo, y más en el mundo que vivimos. Quería hablar ahora de otra... Vamos terminando los relatos que están en el... Hay uno que es La Posada. La Posada es un relato de terror. Pocas veces he escrito yo nada de terror, quizás la única cosa que he escrito de terror es La Posada. No es un terror como podéis imaginar, de vísceras que salen por la ¿verdad? Ni un terror de este tipo absurdo de entidades que nos salen de las paredes y nos comen o vienen de otros astros a devorarnos vivos. Pero es el terror de lo cotidiano, ¿no? El terror, yo creo que el verdadero terror es el que puede ocurrir en cualquier momento
y del cual cualquiera de nosotros podemos ser protagonistas o víctimas. Pero si leéis La Posada, yo sí lo que no me gustaría que olvidarais es que La Posada, aunque parezca que el relato termina de una manera determinada, ya sabéis, los que me habéis leído, que en mis obras el párrafo siguiente a lo mejor sale por petenera, es decir, no tiene nada que ver con lo que todo el mundo esperaba que saliera en el párrafo anterior, ¿no? Voy a contar una anécdota, porque es graciosa. Cuando escribí la Posada tiene conexión con una anécdota de mi infancia, ¿no? de mi adolescencia o preadolescencia, ¿no? Muchas veces piensas que han pasado muchos años de aquella época y cuando ves algunas cosas te parece que no ha pasado ningún tiempo. Yo recuerdo que cuando yo estaba en EGB, entonces era EGB, cuando yo estaba en EGB, recuerdo que, esto a los más jóvenes les parece, sonará a chino, ¿no? Es decir, cuando tenía entre 12 y 14 años, recuerdo que tenía una profesora de religión. Han pasado 40 años y la gente sigue habiendo clases de religión en este país, que teóricamente es laico, y sin embargo sigue habiendo clases de religión en las escuelas y en los centros educativos. Y recuerdo, como sabéis también, que en este país, en todos los países, la religión y el dinero siempre han ido muy unidos. Recuerdo que nos obligaban a comprar unos cuadernitos. Eran unos cuadernitos rojos, preciosos, con unas tapas rojas preciosas, muy bonitas, que a los niños los colorines nos gustaban, ¿no? Y, claro, había que pagarlo, ¿no? Evidentemente había que comprarlo en un sitio determinado, que pertenecía a una persona determinada, que hacía negocio con la fe. Y nosotros teníamos que rellenar esos cuadernos con alabanzas a una de las entidades religiosas, porque era el mes de esa entidad. Se celebraba ese mes, ¿verdad? Y había que coger flores y había que rellenar cosas en el cuaderno diciendo que, bueno, pues todas las cosas que se suelen decir. Recuerdo, como yo siempre tenía aspecto de niño bueno, aunque no lo soy, ¿verdad? Pues recuerdo que yo iba con mi cuaderno y todo el mundo decía, pues Pepe estará aquí escribiendo maravillas y loas a la divinidad de turno. Y yo lo que hacía era apuntar las cosas que a mí me gustaban. A mí me gustaban mucho las aventuras. Entonces, a mí me fascinó siempre la historia del coronel Harry Percy Fawcett. No sé si conocéis, Fawcett fue un coronel británico, un gran explorador del Amazonas. Este hombre, en el año 1925, entró en la selva a buscar la ciudad Zeta, una ciudad perdida donde estaba, según él pensaba, la fuente de la eterna juventud. No sabemos nunca más qué le pasó. Evidentemente hay dos versiones. Una, que murió porque se lo comieron los habitantes autóctonos del lugar. Otra, que encontró la fuente de la eterna juventud y por eso no ha vuelto, ¿verdad? Bien, a mí me fascinó la historia de Fawcett y recuerdo que el cuaderno rojo que yo tenía que tener, vamos, yo y todos los que estábamos allí por obligación, teníamos que tener para escribir esas cosas, yo lo rellené entero con la historia del coronel Fawcett, disimulando la primera página y la última, claro. Bueno, pues después de muchísimo tiempo topé ya en plena madurez con la biografía, bueno, con los relatos de las expediciones del coronel Fawcett. Antes, por supuesto, de la última, porque de esa no tenemos relato de él, como es obvio. Y La Posada tiene un texto, la inspiración de La Posada es un texto de un relato que nos hace Fawcett sobre un hecho verídico que ocurrió en una posada del altiplano boliviano. Yo lo que he hecho es la zona, cambiar de zona, ¿verdad? E imaginar una historia alrededor de ese proceso. Una historia donde una mujer tiene que enfrentarse a una situación realmente terrible, no ya por el hecho terrorífico en sí mismo, sino también por la situación social en la que se encuentra ante un problema determinado.
voy a hablar ahora de otros dos relatos, que son dos relatos, hombre, no es para ponerse más serio, ¿no?, sino dos relatos de carácter social, ¿no? Uno es Espartaco y otro es El pañuelo rojo. Ya todos los que me conocéis sabéis perfectamente lo que yo pienso de este régimen político corrupto y en descomposición que tenemos la desgracia de padecer, ¿verdad? Bueno, la desgracia y de que también en parte somos cómplices, ¿no? Digámoslo todo. Bueno, en un momento dado Espartaco y El pañuelo rojo es una reflexión sobre qué es lo que está pasando y qué es lo que puede pasar en un futuro. Voy a empezar con Espartaco, ¿no? Espartaco es la historia. Espartaco está escrito al principio de la crisis económica. Y Espartaco es la historia simplemente de una serie de inmigrantes ilegales que malviven en este país en una de las últimas obras que se están haciendo en la burbuja inmobiliaria que explotó. Y es, de alguna manera, el reconocimiento de un hecho del que muchas veces no queremos saber nada. Es decir, cuando vemos la película Espartaco, la famosa película de Stanley Kubrick con Kirk Douglas, ¿verdad?, pues todos decimos, hay que ver lo malo que eran los romanos, ¿verdad?, y hay que ver lo bueno que era Espartaco y sus seguidores, y qué penita que perdieran al final y los crucificaran a todos, a los sobrevivientes, claro. Pero bueno, al fin y al cabo, fijaros en cuántas personas han sido traídas para acá para explotarlos económicamente. Cuando ya no han hecho falta, se les ha tirado como si fueran un Kleenex, ¿verdad? Y ahora nosotros, las potencias poderosas de la tierra, ¿verdad?, erigen grandes barreras, grandes fronteras, para que no pasen hacia el paraíso capitalista donde se supone que vivimos. No es un tema que esté de moda, no es un tema políticamente correcto, ¿verdad?, porque hay mucho paro ahora entre nosotros, ¿verdad? Y sabéis que las crisis económicas, los primeros que pagan son los que son distintos, ¿verdad? Las crisis económicas siempre exacerban mucho el sentimiento nacional fascista, ¿verdad?, de decir primero nosotros y después que le den a los demás 3 tiros, si hay para ellos, ya veremos lo que pasa. Claro, desde un punto de vista de alguien que piensa que todas las personas somos iguales, que lo piensa de verdad, no de palabra, pues evidentemente la situación sería terrible, porque estas personas que están pasando esta situación, y por supuesto también los propios de la tierra que también la están pasando, lo sepan o no, a mi juicio forman parte de ese ejército de Espartaco. Es decir, Espartaco es todo aquel que es explotado. Otra cosa es que los explotados, desgraciadamente, casi nunca tienen conciencia de que están siendo explotados. Y así nos va a todos. Y después viene el pañuelo rojo. El pañuelo rojo es una visión del futuro, suponiendo que las cosas siguen evolucionando en el presente tal como están evolucionando ahora. Es decir, es básicamente, lo digo muy rápido, porque se puede decir muy rápido, el secreto del relato no está ahí, es la historia de un niño, de un joven, que está tan alienado ya, su clase social está tan explotada, que piensa que el pañuelo rojo que el abuelo tiene en el cuello es un homenaje a la selección española de fútbol. Se ha llegado a una situación en la cual ya la roja es la selección. Y el color rojo ha perdido cualquier sentido político y reivindicativo que tuviera en algún momento de la historia. Esa es la temática, ¿no? Yo sé, hombre, vamos a ver, y esto hay que ser muy claro, ¿no? Es decir, con la que está cayendo, ¿no?, con la que está cayendo a nivel de corrupción política, de corrupción empresarial y de corrupción sindical, ¿verdad? Pues, claro, reivindicar ahora la existencia de organizaciones sindicales puede ir de alguna manera contracorriente, ¿no? Pero claro, imaginaos un mundo
donde no hubiera absolutamente ninguna cobertura para un trabajador, es decir, donde todos los trabajadores estuvieran aislados, cosa que está ocurriendo. Imaginad un mundo como el que vivimos. A mí nunca me gusta hablar de buenos y malos, porque eso de bueno y malo es mucha influencia siempre de las películas de indios y americanos que vivimos de chicos, ¿verdad?, de la propaganda yanqui del oeste. Pero es verdad, imaginad un mundo donde, como el actual, estén ganando los malos, estén ganando los que luchan por una causa que es absolutamente injusta. Imaginad qué pasará, imaginad qué pasará cuando se acabe el estado del bienestar. El estado del bienestar se ha acabado ya. Quiero decir, es que es ridículo, ¿no? Decir, vamos a defender el estado del bienestar. Pues no sé ya lo que va a defender, pero bueno, bien, vale. Imaginad, bueno, lo que quede del estado del bienestar, las 4 tonterías que quedan todavía, que claro, cuanto menos queda, menos tonterías son, porque más importancia cobran. Imaginad que eso se viene abajo. Y entonces el abuelo le cuenta al niño historias fabulosas, como que en sus tiempos toda la gente iba a la escuela de chicos. Y el nieto dice, pero este pueblo está chocheando, ¿verdad? No existió nunca un tiempo así. Esto me hace recordar que esto ha pasado todo tan pronto, ¿verdad?, tan rápido, que casi no nos hemos dado cuenta del batacazo, ¿no? Yo creo que todavía no nos hemos dado cuenta de que estamos en caída libre. Porque yo recuerdo cuando no hace tanto tiempo, a un chaval que ganaba 1.000 euros al mes, se lo miraba con cierta conmiseración y se le decía, pobrecito, es 1.000eurista. Eso no hace tanto tiempo, Muchos de vosotros os acordáis perfectamente. Sin embargo, hoy día cualquier chaval que tú ves, no es extraño que te diga, fulano es 1.000eurista, como diciendo, fulano está montado en el dólar. Ahora que las cosas hay que decirlas en su momento, no cuando ya ha pasado, porque cuando ha pasado ya todo el mundo lo ha visto. Ahora que se está haciendo mucha propaganda de que tenemos que conseguir el pleno empleo, ¿verdad? Hay que recordar que el pleno empleo no termina siendo la solución si los salarios son de 400 euros, No vayan a vendernos dentro de unos años, ya sé que lo harán, no vayan a vendernos que hemos salido de la crisis porque todo el mundo está trabajando con un sueldo de miseria que no lo saca de la pobreza. Bien, el pañuelo rojo es una fábula pesimista y también tiene su semilla de esperanza, ¿no? Siempre que haya seres humanos explotados, siempre que vivamos en un sistema socioeconómico como el actual, siempre existe la posibilidad de que los explotados se organicen y se levanten. Ese es el mensaje del pañuelo rojo. Voy a leer Adolescencia, que se me ha ido, y ya Madurez de camino, y termino con Calle larga. Adolescencia. Cuando desperté, aún creía encontrarme en aquel territorio de mi existencia. Olas que rompen con furia contra la orilla, ideales que chocan de frente contra la cruda realidad. Un cuerpo y un espíritu que dislocan la antigua larva infantil, que eclosiona en un mundo a la vez hostil e incitante. Mezcla de miedos y atrevimientos, combate entre la seguridad del refugio familiar y las ansias de aventura y libertad. Liberando a dentelladas el futuro de la hipócrita costra del presente, centro del universo y ni siquiera dueño de mí mismo. Penetrando casi sin buscarlo en el sexo y apostándolo todo a un amor que ignoraba era tan solo el primero. Viviendo como si la vida no tuviese fondo, como si careciese de final, derrochando energía como los dioses inmortales. Infancia, adolescencia y madurez. Madurez dice, partidas parecidas que han de jugarse otra vez, navegando por aguas turbulentas sin buscar ya más monstruos de los que hay, degustando el buen vino a sorbos, despacio, sin necesidad de apresurar un final que ya se conoce con certeza, asegurando conquistas,
apreciando el valor de la auténtica amistad, del buen amor y de la fiel soledad, tomando posesión de lo que existe, a la par que luchando, esta vez sabiamente, por un mundo mejor. Niño, adolescente y joven, reunidos y enriquecidos por la experiencia, asumiendo lo pasado y mirando cara a cara, sin aspavientos ni señales de desmayo, el futuro. ¿Queréis mis armas? Pues venid a por ellas. Así navega Ulises durante la madurez, con la mano firme en el timón y sin renunciar a sí mismo, a pesar de que intuye que está próximo su regreso a Ítaca. Y esa es Calle Larga. Calle Larga es el último relato del libro, ¿eh? Y Calle Larga es el recuerdo de un paseo que yo obligatoriamente tenía que darme todos los días prácticamente de mi adolescencia y de parte de mi juventud, porque nosotros vivíamos al principio de la Calle Larga y el instituto estaba en la otra punta del pueblo, al final de esa calle, que era tan larga que por eso se llama, por eso tiene su nombre, ¿no? Tiene el nombre de un señor que se llama Terrero Monesterio, fue un diputado de las Cortes de Cádiz, pero nadie le conoce con ese nombre, obviamente, todo el mundo allí lo conoce como la Calle Larga, ¿no? Calle Larga es una reflexión también sobre lo que es la vida, ¿no? Es decir, y sobre una serie de experiencias. El vivir en un pueblo, todos que habéis nacido en esta zona y yo que he nacido también en un pueblo, sabemos que tiene sus ventajas y sus inconvenientes, ¿no? Es decir, vivir en un pueblo tiene una serie de ventajas importantes durante la infancia, pero también es verdad que a nivel de posibilidades de realización personal, cultural, etcétera, etcétera, tiene bastantes inconvenientes. Hoy no tanto ya, gracias a la existencia, por ejemplo, de Internet, gracias a la existencia de los medios de transporte que existen, pero claro, hace 50 años nacer en un pueblo prácticamente era un hándicap bastante difícil de solucionar. Sin embargo, conforme el tiempo va pasando, yo me acuerdo, por ejemplo, que en mi generación todos queríamos salir corriendo del pueblo y no estudiar fuera, o donde fuera, o a trabajar o lo que fuera, para quitarnos, para salir de aquel agujero y vivir la vida, ¿no? Conocer el mundo, como se decía, ¿no? Después te das cuenta con el paso de los años de que muchas veces de que ese mundo que tú ves, ¿no? Siempre es un mundo de pueblos, ¿no? Es decir, oye, ¿qué hay detrás de la línea del horizonte? Detrás de la línea del horizonte hay otras personas como tú preguntándose qué hay detrás de la línea del horizonte detrás de la cual estás tú, ¿no? Es decir, que todas las... Por eso creo que es el relato más concreto, más de San Roque, porque es Calle Larga, y la Calle Larga está en San Roque, y sin embargo, paradójicamente, es el relato más universal, ¿no? Porque todos hemos nacido en una calle. Muchos nos hemos criado en pueblos y realmente también es una metáfora de la vida, ¿no? Porque toda nuestra vida es una calle, esperemos que sea lo más larga y dichosa posible, pero no deja de ser una calle que va recorriendo, ¿verdad? Lo que pasa es que en el relato es un viaje de ida y vuelta y en la vida pues parece que no es de ese modo. Este sería más o menos las ideas, si no se me olvida ningún relato, que no creo que se me olvide ninguno, lo voy a repasar de todos modos por si las moscas. Este es el conjunto de relatos que se presenta en este libro, que veréis que son relatos distintos, incluso a veces yo no sé si hay un estilo que los una, ¿no? Es decir, pero son relatos de temática distinta, muy variados, y todos tienen como fondo, eso sí, un intento de reflexionar sobre lo que ocurre, ¿no? Aunque muchas veces el relato mismo, como Noche de Copas, vuelvo a repetir, el relato mismo se explica por sí solo, ¿no? Es decir, es un relato que he escrito yo, son relatos que he escrito yo, claro que evidentemente en el momento que los leéis ya no son míos, es decir, yo ya, del lector de Noche de Copas, de Espartaco y del Pañuelo Rojo y de la Posada, pues ya cada uno que lo lea pues tendrá su particular visión, ¿no? Recuerdo que una persona que lo leyó en San Roque se lo ha leído muy rápido y me ha contestado y dice, oye, pues yo no estoy de acuerdo con el final que le pone a Posada. Digo, bueno, pues muy bien, ¿no? Me parece magnífico, muy bien, es que es el final que yo le he puesto, pero evidentemente no tiene por qué ser así. Y nada más, yo agradeceros mucho vuestra asistencia y sí,
recordar lo que ha anunciado Lola, de que bueno, de que en abril sí sale la segunda parte de Tierra de Atlantis, bueno, de La Reina del Mar, que es Mediodía en Atlantis, que es la trilogía que os acordáis, que la primera es Donde nace el sol. Bueno, pues esta es la segunda parte, y esta sí se desarrolla en Atlántida, ¿eh? Esta sí es un viaje a la ciudad de la Atlántida, tal como la describe Platón. Pues muchas gracias por acompañarme. Si hay alguna pregunta, lo dice. ¿Hay preguntas? ¿Hay alguna pregunta? Pregúntalo.